Hoy es jueves y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es aprender o aprendiendo a decir que no. ¿Cuántas veces yo me metí en problemas por no saber decir no? Y estoy grabando aquí en este lugar y como saben, aquí hace bastante ruido y siempre tengo esa lucha, cada vez que grabo los videos siempre tengo esa lucha con el ruido, de que no se escuche ruido, pero bueno, aún así yo he decidido utilizar lo que tengo a la mano y servir al Señor y poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y esperamos algún día, y es mi oración, que el Señor pueda proveernos un lugar, un estudio de grabación para poder hacer los videos de manera más profesional y que poder ofrecerles a ustedes también una mejor calidad en cada uno de nuestros videos. Gracias a las personas que se han suscrito al canal, que son nuevos aquí en el canal. Les recuerdo que estoy publicando videos todos los lunes, jueves y sábados, así que si es primera vez que me estás viendo y no te has suscrito a mi canal, te invito para que te suscribas y actives la campana de notificaciones y también que me sigas en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción de este video. Así que sin más, comenzamos el video del día de hoy. Ustedes saben, estos videos que yo subo a mi canal de YouTube y las cosas que comparto en mis redes sociales, no lo hago desde un punto como que yo soy superior a ustedes o que sé más que ustedes, no, sino que Dios me ha permitido vivir muchísimas cosas y a diario tengo muchos aprendizajes y muchas cosas que Dios me enseña. Y todas esas cosas que vivo las llevo a la palabra de Dios y de eso pues salen todos los videos y las cosas que comparto en mis redes sociales. Entonces, acerca del video de hoy, de este tema que vamos a hablar, yo tuve una experiencia hace unos días o hace unas semanas y es algo que lo he vivido de cerca y por eso quiero compartírselos en este video. Y como les decía al inicio, ¿cuántas veces yo me he metido en problemas por no saber decir no? Y tal vez me han hecho propuestas como venir, serví aquí o hace esto, o me hacen invitaciones y muchas veces yo he dicho que sí, sin haber orado, sin haber pedido consejo y me he metido en problemas de muchas maneras. Entonces, hace unas semanas, no voy a dar muchos detalles, ni voy a decir de dónde es, ni quién es la persona, ni nada, pero me hicieron una propuesta de servir de cierta manera. Y entonces yo en el momento no le di una respuesta a la persona y le dije que bueno, que iba a orar, que lo iba a pensar y que iba a pedir consejo. Porque la verdad yo no estaba clara, no sentía como dudas, como inseguridad, como que si debía de hacer eso o no. Entonces, pues la persona me dijo, está bien, pensarlo, orar, pedir consejo. Entonces, yo me tomé el tiempo de meditar esa propuesta que me hicieron de servir de cierta manera y yo estuve pensando, estuve orando, incluso pedí consejo con uno de mis líderes, con mi pastor específicamente, pedí consejo si debía de hacer eso. Y estuve orándole al Señor y la verdad yo no sentía que Dios me estaba dirigiendo para aceptar esa propuesta de servir de esa manera. La verdad no sentía que Dios me estaba dirigiendo a eso. Y bueno, en mi experiencia no es como que, como les digo, no es que lo sé todo, pero sí sé identificar cuando Dios me está impulsando a hacer algo o cuando Dios me está diciendo no lo hagas. Y uno sabe, uno lo siente, cuando tenés una relación con Dios, vos sentís, uno siente la convicción de Dios, ya sea para hacer algo o para no hacerlo. Entonces, en este caso yo no sentía la convicción de Dios, no sentía como ese impulso, como eso que Dios me decía, hey, dale, que yo quiero que lo hagas. No sentía eso. Entonces, recuerdo que, bueno, como les dije, oré, lo pensé, medité muchas cosas, a ver si eso, bueno, revisé mi agenda a ver si eso podía yo realmente hacerlo y pedí consejo y todo. Y al final pues hablé con la persona y le expresé pues todo lo que había hecho, que había orado, que había pensado, que había pedido consejo. Y lo bueno es que esta persona que me dio la propuesta de servir de esa manera,
es una persona madura y lo tomó de una buena manera. Y recuerdo que me dijo estas palabras. Cuando yo le dije que yo no sentía que Dios me dirigía a hacer eso, me dijo lo siguiente: te felicito que tengas la valentía de decir no, porque a muchos nos cuesta entender que no siempre se debe decir que sí. Aunque las intenciones parezcan buenas, no siempre es lo que Dios quiere. Orar buscando la dirección de Dios y el consejo siempre nos llevará a tomar las mejores decisiones. Y me encantó su respuesta porque es una persona espiritual, una persona madura, que entiende realmente cómo funcionan las cosas en Dios. Y realmente hay que ser valiente para aprender a decir que no. Porque muchas veces nosotros decimos que sí a todo, o si nos dicen ven, por ejemplo en la iglesia nos pueden decir vení, serví, te invitamos para que sirvas en este ministerio, y nosotros decimos que sí, ni siquiera oramos, ni siquiera le preguntamos a Dios si Dios quería que estuviéramos ahí, y no, después nos metemos en problemas porque no era lo que Dios quería. Puede ser que servir en ese ministerio, puede ser que aceptar una invitación de servir de cierta manera, puede ser que eso no sea malo. Por ejemplo, la propuesta que a mí me hicieron no era nada malo. Realmente yo me he preparado para servir de esa forma, pero no sentía que Dios me estaba guiando a hacer eso. Entonces las intenciones pueden ser buenas. La persona que te está proponiendo hacer algo o servir de cierta manera o ir a algún lugar, puede ser que sea una buena persona, pero al final de cuentas ¿qué es lo que quiere Dios? Porque nuestras vidas le pertenecen a Dios. Dios es el que tiene el control de todo, Dios es el que sabe el futuro. Entonces no podemos tomar decisiones a la ligera o decir que sí a todo solo por agradar a alguien o solo para no quedar mal. Y no, sino que debemos realmente preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres para mi vida? Y pedir consejo, y al final el Señor te va a guiar realmente a tomar la decisión correcta. Entonces, yo les cuento esta experiencia que he vivido, no porque, se las cuento porque, bueno, es algo que realmente me dejé guiar por Dios. Me dejé guiar por Dios y me siento agradecida con el Señor por haberme ayudado. Y sé que más adelante, a lo largo de mi vida, en el futuro, quizás van a venir otras propuestas, invitaciones, decisiones que tengo que tomar. Y es mi deseo poder agradar a Dios y pedirle a Dios que me ayude a tomar las decisiones correctas para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que es su voluntad. Entonces, muchas veces, como les digo, nos metemos en problemas por decir que sí a todo. Y, por ejemplo, si en tu iglesia no sabes decir que no, y tal vez ya estás sirviendo en un ministerio y después te dicen no, que queremos que sirvas ahora en ese otro ministerio, queremos que hagas esto, y te metes a servir en todos los ministerios, al final vas a terminar cansado, al final hasta te puedes ir de la iglesia porque te vas a sentir estresado, te vas a sentir que ya no puedes más, porque a veces queremos agradar al pastor, queremos agradar a los líderes, queremos quedar bien con todo el mundo, pero no nos damos cuenta que al hacer todo eso y decir que sí a todo, descuidamos nuestra vida, descuidamos a nuestra familia. Por ejemplo, las que están casadas pueden descuidar a sus esposos por estar metidas en todos los ministerios sirviendo. Entonces debemos de tener un balance, y no es algo que lo vamos a lograr como de un día para otro, sino que debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Y la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 12, te lo leo en la traducción en lenguaje actual, dice: sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Entonces nuestro no debe de ser no, y nuestro sí debe de ser sí. Por ejemplo, en este caso yo le dije a la persona no, no puedo aceptar esto que me estás proponiendo porque Dios no me está guiando a eso.
Entonces yo dije que no, pero no es como que a los 5 minutos me voy a arrepentir y después voy a decir, no, ahora sí, yo quiero. No, sino que mi no es no, y estoy firme en esa decisión y estoy determinada, estoy clara en lo que Dios me ha hablado, y realmente eso trajo claridad a mi vida. No es como que me siento mal por haber dicho que no, sino que realmente siento que dije lo correcto, hice lo que Dios quería que hiciera. Entonces, les pongo este ejemplo que me pasó a mí para que cuando a nosotros nos propongan, no sé, ir a estudiar a otro lado, ir de viaje a algún lugar, trabajar en X empresa, servir de cierta manera, o de repente los que están en las redes sociales nos invitan, no sé, a ir a una iglesia a predicar, o ir a un evento, o ir a un concierto, o, no sé, ir a la televisión, a la radio, cualquier cosa que nos propongan, debemos primero, antes de decir que sí, debemos de pensar las cosas. Antes de comprometernos debemos de pensar, debemos de pedir consejo, pero no consejo con cualquier persona, sino realmente con nuestro pastor, con una persona madura espiritualmente que vaya a darnos un buen consejo. Debemos de orarle al Señor y preguntarle qué es lo que Él quiere para nosotros, si en realidad quiere que vayamos a ese lugar o no. Entonces, antes de comprometernos, antes de dar una respuesta, debemos de pensar, orar, qué es lo que Dios quiere. Y realmente, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Porque Dios, dentro de nuestro interior tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace sentir si debemos hacer eso o no debemos hacerlo. Entonces, ser sensibles a la voz de Dios. Y también es importante hacer aquello en lo que corresponde a nuestros dones. Por ejemplo, yo tengo muchos talentos, puedo hacer muchísimas cosas, tengo muchas habilidades, soy multipotencial. Aquí les voy a escribir la descripción de lo que significa esa palabra, y tengo muchas habilidades y muchos talentos de parte de Dios, y sé que puedo hacer muchas cosas. Me gusta escribir, podría escribir libros, podría dirigir grabaciones de videos, podría también, no sé, puedo escribir guiones para dramas, puedo actuar, puedo hacer muchísimas cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, yo, aparte de que tengo muchos talentos que Dios me ha dado y puedo hacer muchas cosas, y puedo dedicarme a muchas cosas, hay cosas específicas que Dios me ha llamado a hacer. Por ejemplo, tengo el talento de cantar y de servir al Señor en mi iglesia a través de la alabanza, cantando. Tengo el talento de hablar en público, de comunicarme, y de utilizar, por ejemplo, las redes sociales para llevar el mensaje de Dios. Hace muchos años atrás serví en radio, tuve un programa en la radio. Entonces tengo esos talentos específicos que Dios me ha dado, y yo podría meterme a muchas cosas y servir de muchas maneras, pero sé que Dios me ha dado un llamado específico para yo poder servirle, para poder predicar su palabra. Entonces, puede ser que vos que me estás viendo tenés muchos talentos. Ya se me durmió la pierna, estoy sentada en el piso. Entonces, puede ser que vos que me estás viendo también tengas muchos talentos, seas multipotencial, y además de tocar un instrumento, no sé, puedes cocinar, puedes hacer muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿a qué te llamó Dios? ¿Qué quiere Dios que hagas? Entonces, debemos realmente de utilizar nuestros dones y nuestros talentos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Aunque podamos hacer muchas cosas, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Tú quieres que yo vaya a ese lugar? ¿Tú quieres que yo esté con estas personas? ¿Tú quieres que yo acepte esta propuesta? ¿Tú quieres que yo tome esta decisión? Entonces, antes de decir que sí o antes de decir que no, preguntémosle a Dios. Pidamos consejo a nuestros líderes, pastores, gente madura espiritualmente, gente que nos va a hablar la verdad de la palabra de Dios y que van a saber guiarnos, y preguntarle a Dios, nuestro Padre, porque Él nos conoce y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, al final, ya casi para terminar este video, quiero compartirles lo que dice Mateo 5:37. Se los leo en la traducción en lenguaje actual, y dice: si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. O sea que hablar de más es pecado, y nuestro sí debe ser sí. O sea, si vas a hacer algo,
decir que sí y hacerlo, accionar. Si no vas a hacer algo, mejor decir, no, Dios no me está guiando a hacer eso y ya. Pero si en realidad Dios te ha hablado acerca de algo en específico que tenés que hacer y lo estás posponiendo porque tenés miedo y estás diciendo que no, y en realidad en tu corazón sabes que Dios te ha dicho que lo hagas, entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces decimos que no a cosas que Dios nos está hablando de que sí debemos de hacerlas, y decimos que no por temor, por pena, por timidez, porque no tenemos ganas de hacerlo. Pero debemos ser obedientes a Dios. Si en realidad Dios te está hablando y te está diciendo que sirvas en tal ministerio en tu iglesia, o que ayudes a tal persona, o que hagas algo, hay que ser obedientes y hay que hacerlo. Entonces, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que lo que les he compartido sea de gran ayuda y de gran bendición para sus vidas, y los espero en otro video, y que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Así que leamos la palabra de Dios, tengamos una relación con Dios y sigamos buscándole a Él, porque sin Él no somos nada.